Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país celebra una sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la recepción de 2 ministros al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una sesión solemne conjunta de plenos, una ceremonia importante en términos constitucionales, fundamentalmente de acuerdo a lo que establecen los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Constitución Política Federal. Asunto importante en el orden constitucional, de acuerdo a lo que marca el artículo 94, que establece la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y en específico para este caso señalar precisamente la integración del Pleno y de las salas de este Tribunal Constitucional de nuestro país, donde estarán realizando sus actividades los ministros que se integran a este Tribunal Constitucional. También el artículo 95, importante, de acuerdo a los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a quienes aspiran a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también el artículo 96, que establece el procedimiento correspondiente para la designación de ministros de este Tribunal Constitucional de nuestro país, la participación en su momento del presidente de la República enviando las ternas correspondientes al Senado de la República, y es este órgano colegiado quien designa en su momento a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, 2 ministros, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, han sido designados por el Pleno precisamente del Senado de la República, y en este momento se hace la ceremonia solemne de recepción en este Tribunal Constitucional de nuestro país, en el Salón de Plenos. En esta ceremonia, en esta sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una ceremonia, una sesión solemne de recepción e imposición de las togas correspondientes. En este momento iremos a una pausa y regresamos con ustedes con más comentarios en torno de esta sesión solemne conjunta de plenos. Vamos a la pausa. Ingresaron los ministros, los consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a este salón de plenos, y se encuentra todo dispuesto para que dé inicio esta sesión solemne conjunta de plenos con motivo de la recepción de los 2 ministros a que nos hemos referido y que integran el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento damos paso. Se abre esta sesión pública solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Te cuenta, señor secretario? Sí, señor ministro presidente. Me permito hacer de su conocimiento que en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se recibieron los oficios números DGPL-1P1A.-2434 y DGPL-1P1A.-2436 de 22 de noviembre de 2012, en los que el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, comunica al señor ministro presidente de este alto tribunal que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión designó a los ciudadanos Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que en este alto tribunal también se recibieron los oficios números DGPL-1P1A.-2632 y DGPL-1
1P1A.2634 de 27 de noviembre de 2012, en los que el senador José Rosas Aispuro, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, comunica a este tribunal que en su sesión celebrada en la misma fecha, los señores ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rindieron la protesta constitucional correspondiente. Gracias, señor secretario. Pero conteste enterados los oficios de cuenta y continúen, por favor. Sí, señor. El señor ministro presidente Juan N. Silva Mesa pronunciará unas palabras en relación con la imposición de la toga. Señores ministros, don Alberto Pérez Dayán y don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en este acto procederé a imponer a ustedes la toga magisterial que, por decreto del Congreso de la Unión de 8 de abril de 1941, corresponde vestir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y las salas, así como a los actos solemnes. Señores ministros, reciban esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano les ha conferido como integrantes de este Tribunal Constitucional. El señor ministro presidente Juan N. Silva Mesa impondrá a los señores ministros Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la toga y hará entrega de la credencial correspondiente y de un distintivo. Se ruega a los presentes ponerse de pie. Señor ministro Alberto Pérez Dayán, sírvase pasar al frente. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sírvase pasar al frente. Continúe, señor secretario. El señor ministro Luis María Aguilar Morales pronunciará unas palabras. Tiene la palabra el señor ministro don Luis María Aguilar Morales. Por favor, señor. Con su venia, señor presidente, señoras y señores ministros, señora y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señores consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, familiares de los señores ministros Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena,
magistrados de circuito y jueces de distrito que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Sostengo que una Corte fuerte debe ser también una Corte prudente, una Corte responsable. Hoy se exige un Tribunal Constitucional visionario y progresista en la defensa de los derechos humanos, comprometido en la misión de asegurar el equilibrio entre los poderes de la Unión y profundamente deferente con la acción política, un Tribunal Constitucional gradualista y atento a las consecuencias que generan sus fallos, apto para identificar criterios errados y humilde para reconsiderarlos. La Corte debe, en todo momento, distinguir con nitidez los espacios en los que la voluntad del constituyente favorece al legislador o al ejecutivo y no al juez. A la Corte toca hoy ejercer un papel preponderante en la vida pública, tiene la asignatura y alta responsabilidad de darle a México criterios consistentes de interpretación constitucional. Estos son algunos de los conceptos que el señor ministro don Alberto Gelasio Pérez Dayán expresó desde la tribuna del Senado de la República. A mí me queda claro que así se expresa un jurista, un juzgador con experiencia, quien conoce y se interesa en desentrañar el sentido de la justicia mediante los caminos que trazan la Constitución y la ley. Y, por tanto, quien reconoce que la función de juzgar debe enmarcarse en la construcción de un Tribunal Constitucional visionario y progresista en la defensa de los derechos humanos, consciente de las consecuencias que generan sus sentencias. Alberto, amigo, nos conocimos, para mi fortuna, hace ya un buen número de años, y sin querer caer en el lugar común, no puedo más que reconocer que siempre has sido un amigo dispuesto a ayudar, un gran ser humano, un jurista interesado e inquieto, con ideas interesantes, con propuestas que merecen un analítico estudio, dispuesto a escuchar y a convencer, pero también a ceder, a crear y a construir. Un ser humano con gran sensibilidad, con sincera preocupación por quienes te rodean y con empatía por los demás, cualidades que son necesarias en el juzgador que realmente, como tú, quieren más que resolver problemas, sino marcar los caminos de las soluciones, de alcanzar la protección integral del ser humano, identificando las necesidades de la comunidad como propias. No puedo más que abiertamente felicitarme por tener un amigo como tú. Alberto, o simplemente Gelasio, como se empeñó la prensa en mencionarlo, se corresponde perfectamente con el significado de su nombre. Gelasio, cuya escritura tiene variantes como Gelasio con C o Gelasio con S, o incluso escrito con la letra J, en un significado literal significa el risueño, pero en un significado metafórico, Gelasio es aquel que siempre es positivo, alegre, vivaz, dichoso, que irradia equilibrio y armonía. No en balde los antiguos griegos consideraron que el dios de la alegría era Gelasio, de una alegría alcanzable, nos decía Epicuro, siempre con un sentido de prudencia y en un ámbito de libertad. Qué mejor que en un órgano colegiado como es este Tribunal Constitucional tengamos entre nosotros no solo a quien reúne esas cualidades, sino que lo hace con un gran sentido de conciliación y tacto, de conocimiento y con gran experiencia en la difícil responsabilidad de juzgar. Don Alberto Gelasio nació en esta ciudad de los Palacios, otrora de la región más transparente, en la bellísima colonia Roma, apenas hace casi 52 años. Y digo casi porque el próximo 13 de diciembre cumplirá años. Sus ahora orgullosos papás, a quienes aquí saludo desde esta tribuna de la Suprema Corte con afecto y respeto, son don Gelasio Pérez Huerta y doña Victoria Dayán, personas de grandes cualidades humanas,
que supieron inculcárselas con amor y ejemplo a la hora, señor ministro. Don Gelasio Pérez Huerta también se ha desempeñado como juez y en las más difíciles condiciones, como son las de las peleas de box en el ring, un hombre de gran fortaleza física y espiritual que sabe que es el esfuerzo y el trabajo lo que dan los mejores frutos. Conoce hasta dónde hay que permitir que continúe un enfrentamiento, una controversia, y en eso también, sin duda, adiestró a su hijo. Y hasta tengo entendido que nuestro ilustre jurista coparticipó en la interesante tarea de su padre como juez en algunas peleas allá por los años 90. Doña Victoria Dayán, la orgullosa mamá del señor ministro, como toda madre cariñosa y preocupada por el futuro de su crío, le infundió el sentido humanista, el respeto por los demás, la conciencia de la convivencia que solo se logra en un ambiente de amistad y cordialidad. Ella, seguramente, con la sabiduría de mujer, hizo de Alberto un ser humano en toda la extensión de la palabra. Sinceramente, felicito a los padres de don Alberto porque sus esfuerzos y enseñanzas han dado frutos, y buenos frutos, para todos y para bien de México. Con el acierto de muchas de las decisiones que ha tomado en su vida, Alberto se casó con nuestra querida amiga Débora, una fina mujer de belleza externa e interna que ha sabido ser compañera y copartícipe en el crecimiento profesional de Alberto, pero además guía invaluable y fundamental en el desarrollo como ser humano, esposo y padre. Estoy seguro que no sería don Alberto lo que es y lo que ha alcanzado sin el apoyo incondicional, sin la femenina comprensión amorosa de su bien amada Débora. El mérito es compartido. Felicidades. Pocos hijos tienen el orgullo y el placer de ver a su propio padre alcanzar grandes metas, y más cuando éstas son fruto del trabajo y del estudio. Qué mejor ejemplo para Alberto Pérez Canales, el hijo de don Alberto y doña Débora, que en el seno de su propia familia puedan ver que ese ejemplo les ha dado, es recompensado por la vida y apreciado por las instituciones de la República. Don Alberto empezó sus estudios en la primaria 21.133, denominada Pablo Moreno, aquí cerca, en el número 12 de las calles de República de Bolivia, a unos pasos de la Secretaría de Educación Pública, en el centro de esta capital. Y los prosiguió en la lustre secundaria 4, Moisés Sáenz, en la hermosa casa vecina a la de Mascarones, ubicada en Ribera de San Cosme 61, esquina con la calle de Torres Bodet. Desde chiquillo fue muy aplicado, nos dice con todo orgullo el papá de Alberto, de quien también recuerda que quería ser presidente. ¿Será todavía? Sus estudios de bachillerato los realizó en el La Salle y ya decidido a ser abogado, don Alberto se inscribió en la propia Universidad La Salle a mediados de 1978, donde cursó sus estudios de Derecho con aplicación y esmero, lo que lo llevó a obtener las mejores calificaciones, incluso un promedio de excelencia, y a lograr en su examen profesional la mención honorífica un 18 de mayo de 1984, presentando como tesis profesional un trabajo que denominó El control administrativo de las entidades de la Administración Pública Federal, que ya orientaban su vocación por el derecho administrativo y el estudio del derecho constitucional. Como sabemos quienes lo conocemos, está en su naturaleza no darse por satisfecho con haber alcanzado esos logros, no obstante lo importante que han sido, por lo que continuó con sus loables empeños de superación en el conocimiento de la ciencia jurídica, obteniendo los grados de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y el de doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que finalmente concluyó en 1988. Nunca conforme con los conocimientos adquiridos y deseoso de perfeccionar su ya iniciada labor jurisdiccional, realizó estudios de especialidad en amparo tanto en la Universidad Panamericana como en el Instituto Mexicano del Amparo.
nuestro querido compañero ministro es un experimentado jurista en la alta responsabilidad de juzgar y tiene una larga y sustanciosa carrera judicial. Con apenas 26 años de edad, don Alberto comenzó en la carrera judicial como secretario proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con tan buen desempeño que poco después fue invitado a ser secretario de Estudio y Cuenta en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero adscrito al Pleno y después a la entonces Cuarta Sala del máximo tribunal. Su labor en el conocimiento y estudio de los asuntos competencia del Pleno lo introdujeron en el análisis de la constitucionalidad de las leyes y, en general, de las normas jurídicas. Como recordamos, para el año de 1992, la Suprema Corte de Justicia se componía de 5 salas y el Pleno del Alto Tribunal se integraba con 21 ministros. Como aún no se había creado el Consejo de la Judicatura Federal, que ahora tiene a su cargo la selección y nombramiento de jueces de distrito y magistrados de circuito, la propia Corte, en pleno, los designaba, eligiendo a aquellos que se distinguían por la calidad de su trabajo, responsabilidad y seriedad profesional, generalmente en la propia Corte. Así, el martes 13 de octubre de 1992, por unanimidad de 18 votos de los señores ministros integrantes del Pleno, Alberto Gelasio Pérez Dayán fue electo juez de distrito. Su primera responsabilidad como juzgador federal le fue asignada como titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, en su hermosa y civilizada capital, la ciudad de Mérida. Ahí tuvo la oportunidad de conocer y resolver asuntos en todas las materias, igual juicios de amparo, administrativos, laborales, civiles, que dictar resoluciones en procesos penales federales. Experiencia que, más allá de su vocación por la materia administrativa, le fue de gran utilidad cuando posteriormente le fue asignada la responsabilidad de encabezar el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal en el Distrito Federal. Labor jurisdiccional que desempeñó con excelencia y que combinó con el de la docencia, impartiendo cátedra en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creado mediante reforma constitucional el Consejo de la Judicatura Federal, convocó al segundo concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito. Don Alberto participó en él y, habiendo demostrado sus cualidades profesionales, resultó designado magistrado el 14 de julio de 1997. Con su experiencia previa en Yucatán, se le encargó integrar el primer tribunal colegiado del 14º Circuito, con sede en la ciudad de Mérida. De nuevo, aprovechó la oportunidad y se dispuso a dar cátedra en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde desde entonces lo requieren para que periódicamente regrese a impartir seminarios y pláticas magistrales. Vocación docente que también cumplió en la Universidad Marista Campus Mérida. Ya de regreso en la Ciudad de México fue adscrito primero al 8º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito y después al 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. E incluso don Alberto retomó su cátedra en nuestra máxima casa de estudios. Su desempeño en este tribunal especializado en la materia administrativa, al que hasta el 30 de noviembre pasado estuvo adscrito, ha sido relevante. En el ejercicio de su función como magistrado de circuito, ha sostenido interesantes y novedosos criterios de interpretación jurídica y constitucional. Estoy seguro, y creo hablar en nombre de los demás señoras y señores ministros, que la llegada del señor ministro don Alberto Gelasio Pérez Dayán aportará su experiencia y conocimiento del derecho al enriquecimiento de este Tribunal Constitucional de México. Tengo la certeza también que su generosidad, su afable carácter, su ánimo positivo y progresista lo ubican ya como uno de los miembros más entrañables de este órgano colegiado. Ello y su indudable calidad profesional nos permitirá continuar en la construcción de la doctrina constitucional de la Suprema Corte en un ambiente de altura intelectual, con la generación de debates racionales, respetuosos y de gran apertura, donde el único interés se ubica
en el bienestar de todos los habitantes de nuestro querido país y en el respeto y protección de los derechos humanos y fundamentales de todo ser humano. Enhorabuena, distinguido señor ministro don Alberto Gelasio Pérez Dayán. Está usted, como desde hace muchos años, en esta casa que es la del Poder Judicial de la Federación, ahora en el más alto tribunal del país, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me cabe duda que honrará siempre la convicción expresada ante el Pleno del Senado de la República de privilegiar el bien común en la función que se le ha encomendado y que serán precisamente su vocación de juzgador constitucional y su formación de humanista las que refrenden y den sustancia a sus manifiestos valores éticos y profesionales. Bienvenido, estimado amigo. Muchas gracias. Por favor. El señor ministro Alberto Pérez Dayán pronunciará unas palabras. Tiene la palabra el señor ministro don Alberto Pérez Dayán. Con su venia, señor presidente. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, señoras y señores ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señora y señores magistrados, integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señores consejeros de la Judicatura Federal, querida familia, amigas, amigos, compañeros juzgadores federales, estimados todos, me siento profundamente conmovido. Gracias, querido Luis, por los recuerdos. En los primeros días del mes de diciembre de 1990, el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió el nombramiento número 1, correspondiente ya al año judicial de 1991, mediante el cual se me confería el cargo de secretario de Estudio y Cuenta, adscrito al Tribunal Pleno, en la ponencia del hoy ministro en retiro, don Juan Díaz Romero, aquí presente. Luego de un largo camino jurisdiccional, la vida me da la oportunidad de regresar aquí a desempeñar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La posibilidad de voltear atrás y mirar el camino recorrido es motivo de profundo orgullo y genera en mí el compromiso permanente de ser cada día mejor. En días pasados expresé que el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y el rediseño del juicio de amparo a partir de sus recientes modificaciones son, sin lugar a dudas, la asignatura prioritaria de este Tribunal Constitucional. Corresponde a él moldear y madurar nuevas figuras del enjuiciamiento constitucional a través de sus fallos y de su jurisprudencia. Su deber es articular una nueva generación interpretativa en el entorno de un vigoroso contexto constitucional. Con ello, esta Corte traducirá a los tribunales de circuito, a los juzgados de distrito y a todos los órganos de jurisdicción el entendimiento cabal de las reformuladas prerrogativas fundamentales que permitan perfilar institucionalmente el juicio de amparo y garantizar su cohesión con el sistema jurídico. El Tribunal Supremo ha emprendido ya esta tarea creativa y jurisprudencial con gran empeño y responsabilidad, con apego y lealtad al espíritu que animó al Poder Revisor de la Constitución y con la mira alzada en una impartición de justicia siempre equilibrada con el orden público,
el interés de la sociedad y el progreso de la vida institucional. Manifesté también que el Poder Judicial de la Federación tiene la alta encomienda de instrumentar un nuevo modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de todos los órganos jurisdiccionales del país, siempre bajo la lectura que establecen los artículos 1 y 133 de la Constitución y los relevantes precedentes sustentados por este alto tribunal a partir del cumplimiento de fallos dictados por instancias internacionales. Afirmé que desde aquí se han de trazar las grandes líneas de actuación que deberá seguir la jurisdicción ordinaria en el tema de desaplicación de normas. Anuncié que esa facultad, hoy reconocida y entregada al juzgador de instancia, debe aportar estabilidad y certeza, sin olvidar que el principio de legalidad es supremo y que separarse de la norma para decidir una causa solo se explica a partir de privilegiar un esquema más amplio en la protección de los derechos humanos sin menoscabo de la seguridad jurídica. Afirmé también que la tarea jurisdiccional del Tribunal Constitucional de México no puede diseñarse al margen de las graves condiciones a las que se enfrenta nuestro sistema de justicia, soslayando la amenaza constante que el fenómeno de la ilegalidad representa para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Por ello concluí, y aquí reitero, el balance entre la fuerza legítima y el orden jurídico en esta prioridad es irrenunciable. Considero, pues, como lo dijo Luis María, que una Corte fuerte debe también ser una Corte prudente, una Corte responsable. Hoy se percibe en nuestra realidad jurídica un Tribunal Constitucional visionario y progresista en la defensa de los derechos humanos, comprometido en la misión de asegurar el equilibrio entre los poderes y profundamente deferente con la acción política cuando ésta se sustenta en razones del orden constitucional. Es gradualista y atento a las consecuencias que generan sus fallos, apto para identificar criterios cerrados y humilde para reconsiderarlos. Distingue con nitidez los espacios en los que la voluntad del constituyente favorece al legislador o al ejecutivo y no al juez, preservando entonces el balance que la Carta Máxima previene en el ejercicio ordenado del poder de la Unión. Finalmente, concluí sosteniendo que a través de las figuras de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad se confirma a esta Corte Suprema su naturaleza de Tribunal Constitucional, es decir, a ella toca conocer y decidir conflictos del orden político surgidos entre los poderes a través de procedimientos y métodos jurídicos, aplicando en sus sentencias los principios típicos del enjuiciamiento en general. En razón de todo ello, a este máximo tribunal se atribuye el mandato de dar cohesión, unidad y visión sistemática al orden jurídico, privilegiando un enfoque de promoción y defensa del desarrollo social, siempre delimitado y flanqueado por los derechos humanos reconocidos por la Carta Fundamental y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, lo que significa, sin duda, una contribución sustancial a la consolidación de nuestra democracia constitucional. Como juzgador, ofrecí ser un juez con visión de Estado, que entienda la realidad de nuestro país, que busque la justicia por sobre todas las circunstancias, que genere equilibrio y aporte criterios que fortalezcan las políticas públicas. Me comprometí a velar por esos principios y objetivos. Son y serán mi convicción y tarea, mi compromiso con nuestro país. Esta Suprema Corte no puede dejar de ser el reflejo de la pluralidad que caracteriza a nuestra sociedad. Prueba de ello es la valiosa composición que le da forma, uniendo la voluntad y el conocimiento de quienes, desde la academia o la práctica pública o privada del derecho, se han distinguido en esta ciencia, sumándose a la de aquellos que han dedicado su vida a la carrera judicial y son amplios conocedores de sus formas.
Pero la Casa Máxima de la Justicia no puede entenderse aislada ni alejada de la estructura que da cuerpo a este poder de la Unión. Son sus tribunales de circuito y sus juzgados de distrito en donde concurren miles de voluntades más que construyen y articulan día con día las decisiones que definen nuestro sistema de justicia, honrando siempre los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Detrás de estas voluntades atadas por un fin, se tejen también infinidad de historias de patriotismo, de entrega, de capacidad, de angustia y de soledad propias de quienes se encargan todos los días de dar a cada quien lo que le corresponde. Precisamente de esa carrera judicial provengo y de la que me siento profundamente orgulloso al haberla ejercido en instancias de menor jerarquía. Hoy aquí, señoras y señores ministros, integrantes de este tribunal pleno, vengo a ofrecer una voz amiga, alguien que busque con afán resolver de mejor forma la causa común, portador de una voluntad sincera y noble de compartir con ustedes la responsabilidad que significa atender las controversias que delinearán nuestro orden jurídico, siempre seguro de su inquebrantable convicción de tolerar y respetar la opinión disidente. Sé que todo ello contribuirá a demostrar que el trabajo colegiado representa la mejor forma de entregar buenos resultados. Estoy convencido que la suma de todas estas circunstancias configura hoy un ámbito profundamente prometedor para impartir justicia. A un lado de los retos y del siempre necesario diseño institucional, están las promesas de un país más justo, de una impartición de justicia más pronta, objetiva y accesible. Frente a la gran responsabilidad de formar parte de este tribunal, figura también el altísimo honor de contribuir al cambio y a la transición jurídica de nuestro país, aportando experiencia, dedicación y esfuerzo a la construcción de una nueva época en la jurisprudencia nacional. Para finalizar, y solo a propósito de los nombres poco comunes en las personas, quiero platicar a ustedes la historia de un joven tan sencillo como honesto, que en una entrevista de trabajo, cuando le preguntaron cuál era su nombre, contestó con sobrada inocencia: mire usted, señorita, en el acta de nacimiento me pusieron Tereso. Mi mamá dice que me llamo José Tereso de Jesús, pero a mí todos me dicen, oye, así que usted puede llamarme como quiera. A mí también, queridos amigos, pueden llamarme como quieran. Muchas gracias. El señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea pronunciará unas palabras. Adelante, señor ministro. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Señor ministro Alberto Pérez Dayán. Señoras y señores ministros. Señora y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señores consejeros de la Judicatura Federal.
familiares y amigos de los ministros a quienes hoy damos la bienvenida, distinguidos invitados, señoras y señores. Hoy es un día de celebración. Recibimos como nuevos integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a dos ministros que, como lo exige la Constitución, se han distinguido sobradamente por su capacidad, probidad y honorabilidad en cuantos cargos han desempeñado a lo largo de sus vidas. Por ello, es de reconocerse que en la delicada tarea de designar a los ministros que, durante los próximos 15 años, contribuirán a moldear la jurisprudencia constitucional y dejarán su huella en la orientación interpretativa de este tribunal, se haya optado por fortalecer una integración plural. En efecto, hoy se incorporan como miembros de la Suprema Corte un destacado juzgador de carrera y un abogado y servidor público de notable trayectoria. Estoy seguro de que la visión y la experiencia que ambos aportarán a la institución la dotarán de mayor profundidad y perspectiva, con miras al desarrollo del Estado constitucional y al avance del proyecto democrático de nuestra nación. Esto es particularmente relevante frente a los desafíos que se derivan de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo, las que, por su enorme trascendencia, conforman, sin hipérbole, un nuevo paradigma constitucional, puesto que, por un lado, amplían el parámetro de control de regularidad de todo el orden jurídico mexicano, al establecer como referente de validez no solo a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sino también a los derechos humanos de fuente internacional, así como al prever como obligatoria la interpretación pro persona en todos los asuntos, al tiempo que perfeccionan el juicio de amparo, medio procesal por excelencia para la defensa de los derechos humanos. En atención a este nuevo paradigma, la Suprema Corte se sitúa ahora en el centro del diálogo jurisprudencial con los tribunales internacionales y está obligada a ser activo partícipe en la consolidación de la nueva manera de entender la función jurisdiccional y el fenómeno jurídico en general. En esta tarea resultará de gran importancia la pluralidad de cosmovisiones y de formas de ver el derecho expresadas a través de la razón jurídica y de la argumentación. En este contexto, agradezco al Tribunal Pleno la distinción que me concedió para dar la bienvenida el día de hoy al señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En el entorno de globalización que vive nuestro país, al cual no es ajeno el derecho, muy particularmente el derecho constitucional, la llegada de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una muy buena noticia. Su experiencia profesional incluye la práctica de la abogacía y el servicio público de alto nivel. Su formación personal es profundamente técnica, pero también humanista, ya que ha tenido siempre entre sus intereses y aficiones una notable vocación por la filosofía. Y es que la persona de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no puede entenderse sin hacer referencia a la influencia de su abuelo, don Antonio Ortiz Mena, hombre de Estado, hombre de cultura, servidor público ejemplar e ilustre humanista, que para fortuna de Alfredo tuvo una larga vida, durante la cual tuvieron una relación muy cercana. De él provino el sabio consejo de estudiar la carrera de Derecho. Incluso fue gracias a él que Alfredo obtuvo su primer trabajo como meritorio en un juzgado de distrito. Pero ante todo, de él abrevó cultura, visión de Estado, pasión por México
y el interés por la filosofía que lo llevó incluso a estudiarla como carrera simultánea en la Universidad Iberoamericana, mientras realizaba sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la visión global que le dieron los años de su infancia vividos en los Estados Unidos de América, cuando su abuelo presidió el Banco Interamericano de Desarrollo, realizó sus estudios de maestría en la prestigiada Universidad de Harvard, al término de los cuales obtuvo autorización para ejercer como abogado en el estado de Nueva York. Con este bagaje de experiencia, regresa a México para dedicarse con éxito a la postulancia en diversas firmas de abogados, siendo en el año 2003 cuando se incorporó al Servicio de Administración Tributaria, en el cual tuvo una carrera ascendente que lo llevó a presidir ese órgano desde 2008 y hasta el momento de su designación por el Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El perfil de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es, pues, el de un jurista moderno, con visión global e interdisciplinaria. En él confluyen la visión del justiciable y la del hombre de Estado, la del servidor público eficaz y la del filósofo reflexivo. Es además un hombre de familia. A su esposa Tania y a sus pequeños hijos Alfredo, Emilia y Jimena, lo mismo que a sus señores padres, les expreso mi más cálida recepción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, en breve tendremos la oportunidad de darle una cariñosa bienvenida a un nuevo integrante de esta apreciable familia. Por todo lo anterior, no tengo duda de que la riqueza de experiencias que conforman su historia personal, aunado al elemento generacional derivado de que es el ministro más joven de quienes integramos la Corte, aportarán un punto de vista diferente y muy valioso a la labor de este Tribunal Constitucional. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sea usted bienvenido. Sus compañeros ministros lo recibimos con afecto y entusiasmo. Tendremos debates intensos, pero siempre corteses, en ocasiones apasionados, pero siempre respetuosos. El debate y la argumentación legitiman el trabajo de este Tribunal Constitucional y nos permiten avanzar hacia mejores soluciones con absoluta transparencia y de cara a la nación. Serán debates de ideas en los que estaremos guiados por causas comunes: servir a la Constitución, a la defensa de los derechos humanos, a la institución y al país. Más aún, en lo personal, celebro que usted y yo tengamos un mismo modelo a seguir, el del extraordinario juzgador mexicano don Guillermo Guzmán Orozco, citado por usted en su comparecencia ante el Senado de la República. La renovación escalonada que el constituyente diseñó para este tribunal hace posible la permanencia de la institución a la vez que cambian las personas que la sirven. Permite, al legado de quienes concluyen su ciclo y a la labor de quienes permanecemos, se sumen las virtudes de quienes llegan. La renovación parcial es una sana política constitucional porque permite alcanzar un equilibrio entre continuidad y cambio y da lugar a la incorporación de perfiles distintos y plurales con el fin de asegurar que nuestra Constitución se mantenga siempre viva. El sitial que vienen a ocupar los nuevos ministros en ocasión de este acontecimiento institucional es el de dos pilares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Mayagoitia y don Sergio Salvador Aguirre Anguiano. No tengo duda de que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán serán dignísimos sucesores de ellos. Nuestro país enfrenta grandes retos. Vivimos un entorno especialmente complicado en el que, más que nunca, la apuesta del constituyente por los derechos humanos debe ser una realidad.
Más que nunca, el Estado debe comprometerse irrestrictamente con los principios y valores contenidos en los derechos de la persona, a fin de que, desde el ejercicio del poder, permee la sociedad. Nada justifica la violación a los derechos humanos. Estos son el centro de la ingeniería constitucional y deben serlo también de toda política pública y, por supuesto, de la función jurisdiccional. Las circunstancias adversas que vivimos y el nuevo marco constitucional nos exigen una mayor creatividad e imaginación en la defensa y desarrollo de los derechos humanos. Toda crisis es siempre una oportunidad. Por ello, debemos seguir construyendo y perfeccionando, a partir de la interpretación de la norma fundamental, el nuevo paradigma constitucional que permita a nuestro país arribar a nuevos estadios en el respeto de las libertades y derechos de todos los habitantes de nuestro país, como elemento esencial para la consolidación de la democracia y la obtención definitiva de la paz, la concordia y la justicia. Estoy seguro, señor ministro, que su probada capacidad será un aporte invaluable a los trabajos de este Tribunal Constitucional. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sea usted bienvenido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde hoy es su casa. En ella encontrará compañeros leales y una privilegiada oportunidad de servir a México. Querida Tania, queridos Alfredo, Emilia y Jimena, muchas felicidades a todos ustedes en este momento tan especial para sus vidas. Muchas gracias. Continuamos. El señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pronunciará unas palabras. Tiene la palabra el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Por favor, señor. Con su venia, señor presidente. Señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores ministros, señores consejeros de la Judicatura Federal, señora y señores magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, distinguidos invitados, señoras y señores. Agradezco las amables palabras de mi compañero, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Herrera, de quien siempre he reconocido la valiosa calidad de su erudición y la importancia de su trayectoria en el campo del derecho constitucional. Proveniendo de usted, señor ministro, no dudo en el significado del buen augurio que representan para el encargo que inicio. Felicito al ministro Alberto Pérez Dayán y le deseo el mayor de los éxitos en esta nobilísima función que, al igual que yo, dio comienzo el pasado 1 de diciembre. Estar hoy aquí me provoca enorme y profundamente agradecimiento, honor, responsabilidad y compromiso. Agradezco a ti, Tania, mucho agradecimiento por todo este tiempo de tantas cosas buenas y los maravillosos hijos que tenemos. Gracias a Alfredo, a Emilia, a Jimena y a Agustín. Muchas gracias a mis padres, a mis hermanas y a mis abuelos. Gracias también a mis familiares y amigos aquí presentes. Un agradecimiento muy especial a mis amigos y compañeros, a los que hoy me acompañan aquí y a todos los que no se encuentran físicamente. Muchas gracias, ministro, presidente, compañeros ministros, por el recibimiento y por las muestras de bienvenida hasta ahora recibidas. Es un inmenso honor ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor en todo lo que representa, sobre todo en la sustancia, pero también en la forma. La expresión, por demás republicana, para la designación lo advierte sin lugar a dudas. El honor de ser ministro lo es también por ocupar el lugar
de quienes han recorrido el camino de haberlo sido. Ocupar el lugar del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es, además de honroso, una enorme responsabilidad y un gran desafío. Estoy muy consciente de ello y de su importante labor y del valioso legado que deja a nuestro máximo tribunal. Durante su estancia en esta Corte, en muchas ocasiones tuve la fortuna de constatar su calidad profesional y personal. Le deseo a nuestro insigne jurista jalisciense lo mejor de la vida en esta nueva etapa que emprende. En el mismo sentido, deseo reconocer a otro mexicano ejemplar que dio gran lustre a este alto tribunal y que concluye una espléndida carrera en el Poder Judicial, al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, juez nato y hombre cabal, a quien le deseo también lo mejor de la vida. El honor de ocupar el lugar que dejan juristas como los ministros Aguirre y Ortiz y que actualmente ocupan mis compañeros aquí presentes, me supone una responsabilidad abismal. Comprendo con claridad la dimensión de tal responsabilidad y la misión de nuestra Corte Suprema. Ahora bien, varios días llevo meditando el enorme desafío del encargo que acabo de asumir y quisiera, de ser posible, compartir con ustedes el devenir de mi pensamiento. La sentencia de un tribunal colegiado, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es, como dijo el juez norteamericano Benjamín Cardoso, una extraña olla llena de ingredientes que se cuece diariamente y que dichos ingredientes se mezclan en distintas proporciones. Ahí, frente a nosotros, está la mezcla. Ningún ministro ha intervenido en la misma proporción. Los elementos no se mezclan derivado del azar. Algún principio no escrito, desarticulado y hasta huérfano y subconsciente ha sido regulador de la mezcla. Quizá no haya sido el mismo principio para todos los jueces en cualquier momento, ni el mismo principio para cualquier juez en todo momento. Frecuentemente son fuerzas subconscientes, mediante las cuales los ministros mantienen su propia integridad, a la vez que los hacen distintos de otros miembros de la Corte. Hay en cada uno de nosotros una corriente de tendencias, ya sea que se pueda llamar filosofía o no, que proporciona coherencia y dirección a los pensamientos y actos. Así, como ningún individuo puede escapar a dicha corriente, los jueces tampoco pueden escapar a ella. Durante todas nuestras vidas, fuerzas que no podemos reconocer y no pudimos nombrar nos han invadido, instintos, tradiciones, convicciones adquiridas, y el resultado de todas es una concepción de vida, una idea de lo que son las necesidades sociales, las cuales, cuando se han balanceado adecuadamente, determinan una convicción que llevamos a la sesión de la sala o del pleno. Dentro de este antecedente mental, cada problema encuentra su marco adecuado. Podemos intentar ver las cosas tan objetivamente como queramos, no obstante lo cual siempre las veremos con nuestros ojos. Antes de establecer cuáles son las cantidades de los ingredientes en una mezcla, debemos conocer los ingredientes mismos que la componen. Esa introspección que lleva a cabo cada uno de nosotros representa una gran responsabilidad, máxime en el caso de un juez de un tribunal constitucional, pero también puede representar una gran oportunidad, sobre todo si ese tribunal se encuentra compuesto por juristas forjados en distintos rincones del tiempo y momentos de experiencias. En mi caso, señoras y señores, tal responsabilidad la asumo y la entiendo asociada a la idea recogida por nuestro constituyente permanente en la importante reforma judicial emprendida hace más de 15 años, al determinar la conveniencia de que los miembros de la Suprema Corte fueran renovados periódicamente a fin de vigorizar la vigilancia constitucional, ya que la dinámica social y económica de México exige siempre una capacidad renovada de interpretación de la Constitución que guarde coherencia con sus propósitos y principios fundamentales de acuerdo con las aspiraciones de cada generación. Señoras y señores, cumplir cabalmente con todas las responsabilidades que este distinguido cargo requiere
honrando siempre la confianza depositada en mi persona, y la toga que en esta ceremonia solemne se me impone será un compromiso incesante con ustedes y con la nación. Muchísimas gracias. A continuación, compañeras, señoras y señores ministros, me permito proponer a ustedes que el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quede adscrito a la primera sala de este alto tribunal y que el señor ministro Alberto Pérez Dayán quede adscrito a la segunda sala. Está a su consideración. Si no hay algún comentario, consulto si se aprueba esta propuesta en votación económica. Está aprobada la propuesta de adscripción de los señores ministros que he mencionado. En consecuencia, instruyo a la Secretaría General de Acuerdos para que los asuntos que se asignaron a la ponencia del señor ministro Ortiz Mayagoitia se returnarán al señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y los correspondientes a la del señor ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al señor ministro Alberto Pérez Dayán. La misma regla se seguirá, señor secretario, para el turno futuro de los asuntos relacionados. Antes de levantar esta sesión solemne, en lo personal, doy la bienvenida a los nuevos señores ministros, a los dos mi felicitación y mis mejores deseos. También estoy seguro, como lo han expresado mis compañeros, de que su inmediata colaboración, sus conocimientos técnicos distintos y complementarios y sus respectivas experiencias profesionales beneficiarán, desde luego, a este alto tribunal y, con ello, a la sociedad mexicana. Convoco a las señoras y señores ministros a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre en este recinto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la recepción y la imposición de togas a dos ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años a partir de este momento. Un asunto importante en el orden constitucional, como comentamos al inicio de esta sesión con ustedes, y también en este momento podemos comentar la adscripción que se ha realizado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se adscribe a la primera sala de este Tribunal Constitucional de nuestro país, y el ministro Alberto Pérez Dayán, adscrito a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto emana de esta sesión solemne conjunta de plenos, y agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Crucibaja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a Acceso Directo a Noticias, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.